Bien, aquí estamos de vuelta con el matutino del país por el Canal 6, el Canal del Sol para toda la República Dominicana. También estamos a través de Bebeto TV en el Canal 75 de Altiz, del 108 de Claro. Y también en el 644 de la cajita de Amazon y en el 653. Vamos a recibir inmediatamente al doctor Marino Mendoza, abogado de los tribunales de la República y ex juez del Tribunal Superior Electoral, que habrá de jugar un rol estelar en este venidero torneo del próximo 19 de mayo. ¿Cómo está todo, Marino? Buen día. Todo muy bien. Aquí encantado, con mucho gusto de estar contigo. ¿Cómo aquí. te fue hoy con el tránsito? Eso no se puede hablar de eso. Mejor Qué caos, ¿eh? es un caos total. No hay forma de que podamos resolver eso, Marino. No, yo no creo. Bueno, los ingenieros, los urbanistas y los especialistas en eso, pues tendrán... Yo digo que el ayuntamiento ya no puede con el Distrito Nacional. No puede, porque es que realmente hay un cúmulo de vehículos aquí en la capital que no es la geografía terrestre de la capital no la soporta. Es decir, no lo soporta. ¿Pero qué puede estar influyendo en el problema del tránsito, que es bastante serio para todos nosotros, que gastamos muchos recursos en los combustibles, que nos resta mucho tiempo de nuestros días, porque venir de tu casa aquí a veces representa más de una hora? O más, mucho más. Y entonces eso es inconcebible, porque estamos hablando de muy poca distancia, ¿no? De una corta distancia. Ayer yo no pude llegar. Y hoy salí a las 7 menos 10 de la mañana, hoy. Y mira la hora que puedo llegar. Y ahora aquí, con todos estos delivery, todos estos motoristas que están asumiendo un rol... Es un agregado. Eso, pero es un agregado bastante complicado, porque no respetan ni siquiera la semaforización ni nada. Ellos hacen lo que les da la gana en cada esquina del distrito. Por donde le da la gana. Y no hay nadie que pueda controlar. No. Yo me atrevo a decirlo, la democracia ha sido un fiasco. En términos del ordenamiento social del país, de la sociedad. La democracia es buena nada más para decir abajo el gobierno, para decir esto, para criticar, y para eso es todo. Pero cuando tú le buscas la eficacia a la democracia, es nada, eso es todo lo que permite, es nada. Hay un recurso, doctor... Mira, escúchame un segundo, que ayer estaban hablando del tema de la asistencia a los estudiantes. Y que bueno, unos niños que se afectaron con un desayuno. Y yo que le cogí una colita a la dictadura de Trujillo, cortica, pero esa que me permitió ver a mí esa realidad. Exacto. Óyeme, y a mí que me perdonen los antitrujillistas y los que no valoran en el sentido verdaderamente histórico del discurrir del país. Cuando tú analices, tú dices, bueno, pero cuando Trujillo le daban, por cada niño le daban 2 panes, 3 botellas de leche, que la distribuían en los pueblos. Sí. Había una asistencia para el desayuno, ¿no? ¿Verdad? Bueno, y entonces yo digo que no es nada nuevo esto que hacen ahora y que esa asistencia, mira, ayer se afectaron unos niños por ahí en una escuela de Villa Altagracia. Entonces hay un desorden en las escuelas, que eso hay que decirlo. La educación no está llenando su cometido. Y yo no sé para qué es el 4% ¿en qué lo invierte? Justamente de ese aspecto tan fundamental para el país, hablaba con María Teresa Cabrera, que hoy nos visitó también en el programa, y le preguntaba sobre si valió la pena la lucha por el famoso 4%, ¿no? Que se alcanzó y que ha sido, y que en términos reales y concretos ya dice que sí, que se construyeron más escuelas, que hay más niños involucrados en el sistema escolar, pero que hay que seguir trabajando. Es una situación bastante difícil también lo que se está produciendo, pero ahí el asunto es mucho más complejo porque tiene que ver también con lo que se produce en la sociedad como tal, que no deja de recibir la educación nacional todo lo que en la sociedad está produciéndose, ¿no? Estos antivalores. ¿Cuál es el producto que mandamos para la calle? Entonces, y que promovemos directa o indirectamente, porque aquí hay la proliferación de unos valores que cada vez son más difíciles de comprender, por lo menos en la formación que uno percibió y recibió, ¿no? No, pero hay una alteración. Hay una alteración. Sí, totalmente. Y por más que se plantee... Pero bueno, todo eso trasciende a los niños que van a las escuelas. Claro.
y todo eso es un reflejo del problema que hay en las escuelas, el desorden. Pero óyeme, en las escuelas, señores, que eso hay que, me hubiera gustado estar aquí para dar un abrazo y manifestarle mis afectos a ella, pero te voy a decir, las escuelas son un desastre ahora mismo. Yo le dije algo en las escuelas usted ve la niña embarazada, que eso no tiene punto de comparación, por ejemplo. Sí. Y yo lo digo porque tengo conexiones con profesores, amigos, y se ponen la mano en la cabeza. ¿Y qué hacemos nosotros? Dicen algunos profesores. Entonces, cuando tú analizas y tú dices, pero esta niña, bueno, hay que respetarle los derechos, eso está muy bien y suena muy bonito, pero estamos llevando a un deterioro moral a la sociedad dominicana y eso hay que decirlo. Sí. Un deterioro progresivo, porque tú me dirás a mí, bueno, pero ya se va a frenar. No, no se va a frenar. Y entonces, así, la educación cívica, eso pasó a mejor vida, hace tiempo. Moral y cívica, eso no existe. La sacaron de la escuela. Y era una pauta de orientación para el desenvolvimiento de la vida de los niños y aquella conducta. Ya no, aquí esto es un desastre. Y eso hay que decirlo. Y entonces eso es parte también de la educación. Pero nosotros hablamos, perdóname, sí. Nosotros hablamos ante un periodista, un locutor, era un educador. Tenía que cuidar todas las reglas del buen conducirse, del buen hablar, así porque era el que pautaba una orientación a quienes le escuchaban, lo leían. Hoy día es un poco diferente. Mientras más plebería tú digas, entonces tú tienes mucho mayor nivel de aprobación. ¿No? La resonancia. Es difícil lo que está ocurriendo en la sociedad, pero de alguna manera ustedes los políticos, la gente que tiene y ha tenido la responsabilidad de dirigir los destinos del país, tiene una alta cuota de responsabilidad en que las cosas estén ocurriendo así. No tenemos, después de la dictadura de Trujillo en este país, no tenemos un aspecto resuelto. Sí. Ni la educación, ni la salud, ni la seguridad, ni una policía nacional que sea digna. Ni el orden. Ni el orden como tal. Entonces es bastante difícil el panorama. Sí, es feo. Y yo digo, bueno, yo no puedo celebrarlo y decir, no, bueno, no me preocupa porque mis hijos están todos fuera del país. Y estudian y se forman fuera del país. No. Es que uno no puede hablar en función de las cosas particulares de uno. No. En términos personales uno no tiene eso. Nosotros como ente social y político tenemos que preocuparnos por lo que es el devenir del país, de los jóvenes, de la sociedad dominicana. Y que uno se ha pasado la vida entera levantando esa bandera. Entonces yo creo que realmente nosotros, los políticos, tú mencionabas, los políticos también tienen su cuota. Por supuesto. Tienen su cuota. La principal cuota para mí la tienen los políticos que han estado promoviendo y promoviendo la mediocridad y que han estado promoviendo la falta de desarrollo en la población, que cada vez se hace más vulnerable justamente por esa ineficiencia en términos del conocimiento y por esa incapacidad de comprender una serie de situaciones. Son cosas inducidas, porque eso permite que justamente el que no tiene la formación adecuada se permanezca como permanece, en un extremo muy distante de lo que es la realidad de hoy. Así es. Mira, yo ayer leí un comentario que hacía un dirigente político del PRD, que lo hacía, yo no le voy a referir su nombre porque, ¿para qué? Y él decía que cuando usted anticipa un comportamiento crítico a un proceso que se va a dar, ya usted perdió. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Concebir ese criterio para el desenvolvimiento de la política, usted está equivocado totalmente. O está inducido por un asunto de carácter personal, emocional. Eso es a propósito de las denuncias que han estado formulando. De todas estas cosas que están pasando, que no está bonita. Pero yo le recuerdo a él la anécdota de Churchill, cuando iba con el conductor. Y entonces, ¿qué dijo? Le decía Churchill al conductor, al taxista, espéreme 5 minutos, 10 minutos. Y entonces él le dijo que bueno, tengo que... entonces el conductor le dijo, no, espérese, porque yo voy ahora a ver voy para mi casa porque quiero ir al discurso. El discurso del ministro Churchill. Que era él, ¿no? Que era él. Pero y entonces, no lo estaba conociendo. Exacto.
y él le dio su 10 libras, y entonces se alarmó el chofer, se dijo, no, tómese el tiempo que usted quiera. Sí. Y entonces Churchill generó una expresión que todavía está latente como enseñanza de vida en el mundo. Y él decía, ¿y cuándo el dinero? Se le otorgó tanto valor al dinero como... Exacto. Sí, Entonces, eso ha ido prosperando y hoy más que nunca la y hoy más República que Dominicana nunca, la predomina. política, Sí. pues la política está predominando. ¿Cuándo entra el narcotráfico al Congreso? De manera inocultable. Sí. Bueno, cuando se juntaron las elecciones, ahí entró. No es que antes no había, pero ahí entró. ¿Cuándo? Cuando en el 12 se juntan las elecciones, o en el 10 se juntan las elecciones, para el 16, entonces eran 6 años. Sí. Yo era partidario, yo era diputado, y yo era partidario contrario a eso. Yo decía que no se podía prolongar porque eso iba a venir a estimular a quienes tenían la capacidad económica y que nosotros lo que estábamos desenvolviéndonos con las limitaciones que imponía el ejercicio legislativo, no podíamos ir a competir con lo que venían los banqueros que venían de la casa. Bueno, ahí se metió banqueros que son unos y narcotraficantes, ahí queda uno todavía, o quedan varios. Quedan varios. Entonces, yo digo que esas son motivaciones que se le dan por la devoción al dinero y al poder que aquí se manifiesta. Aquí nadie, la moral, pero ven acá, ¿y para qué? ¿Y cuánta gente no te dice a ti, pero por qué usted tanto tiempo en el ejercicio? Y a mí me lo dicen cada rato, y la palabra pendejo es la que yo más he escuchado. Porque entonces aquí se ha ido perdiendo las normas y las reglas morales en todo y en la política. Entonces, eso penosamente está enrumbando al país por un camino totalmente equivocado, totalmente, que afecta a la presente y futuras generaciones. Parecería como que no hay nadie que se atreve a ponerle el cascabel al gato, ¿no? Y resolver de alguna manera, comenzar a resolver esas problemáticas que no auguran buenos episodios para la República Dominicana. No. ¿Quiénes son los que vienen? Sí. ¿Cuáles son la juventud, los jóvenes, los hombres y las mujeres que vienen a reemplazar estos poquitos que queda con un mínimo de formación? Con un mínimo. Doctor, Entonces, ¿cuál es su parecer con respecto al pedimento a propósito de lo que decía su amigo político, o el que usted escuchó en algún momento, y de la percepción de él? Los tres partidos mayoritarios, en el marco de todos estos últimos reclamos que han estado haciendo, acaban de incoar un mecanismo de extrema urgencia en el Tribunal Superior Administrativo, encaminado básicamente a hacer posible que el gobierno, a través de Hacienda, a través de presupuesto, le otorgue los recursos que le pertenecen porque están presupuestados ya, sobre todo para un proceso comercial como el que viene, y que es indispensable para esos partidos de oposición disponer de esos recursos económicos. Claro, mira, yo te voy a decir, me voy al 94, Ya. porque qué bueno que la vida le ha permitido a uno aguantar en el discurrir del tiempo. Cuando en el 94 se planteó el financiamiento público de los partidos, yo que era asistente y portavoz del doctor Peña Gómez, le dije a él, porque nosotros comentábamos muchas cosas, y yo le dije, doctor, ¿y usted no cree que es un arma de doble filo para los partidos? Porque es la época del romanticismo político y todo lo que tú quieras, era otra era en la política. Y él me dijo, no, porque esa es una conducta que se está observando en todos los países de América Latina, ya. Y nosotros no podemos quedarnos al margen de una realidad, y es una realidad. Y que el propósito justamente era evadir, ahí voy. Era evadir que el narco se inmiscuyera en los asuntos convencionales. Él me lo argumentó y me dice... Ese era el principal argumento que él argumentaba. Sí. Y la justificación del financiamiento. Entonces yo le dije, pero usted me perdona, pero contrario a usted, yo creo que eso va a justificar la entrada del dinero de manera desenfrenada. Y además le va a cambiar el rumbo a los partidos políticos. Y yo te voy a decir,
del 94 para acá, analicemos cuántos narcotraficantes, cómo la política se ha vinculado al narcotráfico Sí. o cómo el narcotráfico se ha involucrado en la política. Así es. Nadie lo puede negar. Eso no No, lo puede está a la vista de todos ahí. Exacto. Entonces, hoy día, pero ya el tiempo que ha discurrido ya ha sido muy largo. Bueno, pues se ha visto que eso no surtió los efectos que se querían. Exacto. Y ya las motivaciones que hay en los partidos es una motivación de carácter económica. Sí. Antes era sentimental. Cuando uno era, por ejemplo, yo que tuve vínculo con grupos de izquierda, con el MPD particularmente, Sí. y yo decía, Charles Mejía, que era fue uno de mis orientadores, y otros más. Pero, ¿qué se planteaba? Era una actitud romántica que uno llevaba y un compromiso, si tú quieres, ideológico, Claro. con la historia. Todo eso se ha ido a pique. Todo eso fue a pique hace rato. Sí, aquí no hay valores ideológicos. No hay las nada, organizaciones políticas no esgrimen ya no hay. esos aspectos. No, y es una pena, ¿no? Porque por eso se mueve con tanta facilidad un dirigente político de un partido a otro y sin escrúpulos y sin ningún tipo de consideración hacia lo que ha estado planteando durante años. No hay. Yo entré al PRD, por ejemplo, el día 16 de septiembre de 1965, acabando de salir la revolución. Yeah. Y yo me identificaba mucho con un hermano mío que estaba en la guerra y que participó. Y bueno, y hablábamos, entonces yo me veía en él, ¿sabes? Era un hermano mayor. Y yo te voy a decir, de ahí para acá yo he hecho una sola pausa política, que fue la pausa del 10, cuando me abstuve de participar en todo porque iba a aspirar a juez de los tribunales, primero de la Junta, y yo fui suplente y después pasé a candidatearme para el juez del tribunal. Y yo te voy a decir, y yo, bueno, hice una pausa política cuando me vinculé en el 70, en el 70 y 69, 70, con el MPD. Y de ahí, bueno, en el 74, cuando el Acuerdo de Santiago, entonces viene la coalición del PQD, MPD, todas las fuerzas izquierdistas y bueno, y de ahí el PRD, que regenteaba esa coalición, entonces ahí yo vuelvo a vincularme y ahí se presentaron una división en el MPD y yo le dije, lo recuerdo como ahora y Charles debe recordarlo y si me está escuchando, si me escucha lo va a admitir. Y yo decía, Charles, pero yo no puedo estar en un partido que va a ser dirigido por un hombre de las condiciones, con el perdón de él, del señor que iba a entrar, que era el men. Sí. Entonces yo decía, no puedo, no quiero. Ahí está en vida grandes dirigentes, otros se fueron. Y Fafa Tavera, que tiene que recordarme a mí de esos episodios. Entonces, yo te digo, yo hice pausa y volví en el 74, me volví a vincular en el PRD porque veníamos de la coalición, pero ahora no hay nada que buscar en ningún partido. Dígame, ¿qué usted busca? Los tres partidos mayoritarios ahora no se han puesto de acuerdo. Sí. No se han puesto de acuerdo, y yo le he dicho y lo he escrito bastante. No se ha podido poner de acuerdo para cohesionar una posición uniforme de oposición, por ejemplo, al gobierno. Aquí no hay oposición. Y yo lo digo, yo era un crítico severo, y lo fui cuando Balaguer, y lo fui con Luis Abinader, desde que entró, comencé a actuar, y bueno, creo que le he bajado un poco el tono, porque me he dado cuenta que aquí hay una especie de contumelia no declarada. Yo creo que sí. A mí me parece de alguna manera que hay una especie como de conceábulo. Conciliar, sí. O connivencia, como tú quieras llamarle, pero hay como eso es lo que parece. En ocasiones usted vea, no hay un partido de oposición que asuma su rol, que protagonice protestas encaminadas a rechazar tal o cual actitud en la que haya podido incurrir el gobierno. Es para allá el único que está haciendo la oposición. Severo, severo.
Entonces, y digo, voy para allá porque para allá tiene una posición que es una posición política y una posición, yo lo conozco, lo visité, nos vimos, nos encontramos en una ocasión y hablamos. Él tiene buenas referencias mías y yo de él, porque la gente que defiende la honra pública y la honra, la moral en la política, yo lo admiro y lo respeto. Claro. Pero aquí nosotros estamos en una desbandada como político y como yo le digo, no sé si uno va a seguir en ese ritmo por mucho tiempo, porque yo sí digo, los saltarines, pero aquí se hizo algo con el tema del transfugismo. No, No, es que no no, podemos, y pasó y siguió el nadie puede hablar. y sigue el transfugismo. Por el contrario, se auspicia, se promueve y se protege. Exacto. Cuando yo a mí lo cual es una vergüenza, ¿eh? Sí, una vergüenza. Cuando a mí me consultaron una vez con respecto a la candidatura de Leonel, ¿te acuerdas? Que decían que no podía porque él... Sí. Y yo dije, bueno, pero que a él no le pueden afectar en sus derechos fundamentales. Él sabe más que yo de esto. Sí. Pero a él no le pueden afectar sus derechos fundamentales y es un derecho fundamental. Por supuesto. El que le van a afectar. Bueno, pues él fue el candidato. Entonces, aquí hay que sentar, lo político tiene que sentarse a hacer un análisis correcto de la realidad política. Y si se quiere moralizar la conducta política y la sociedad dominicana... Tiene que comenzar dando el ejemplo. Tiene que comenzar dando el ejemplo. Dando el ejemplo. Por eso te digo que en principio me parece que los políticos que han estado y han tenido la oportunidad de alguna manera de influir en muchas de las cuestiones que aún nos afectan, tienen una cuota altísima de responsabilidad en que el país se encuentre hoy en el estado en que está, desafortunadamente. Todos somos culpables. ¿Finalmente el gobierno dará los recursos o no a los partidos mayoritarios de la oposición? Bueno, yo creo que el gobierno tiene que entender que es una responsabilidad y no hacerlo ahora se va a ver como una persecución política. A los 4 partidos mayoritarios le corresponden 500 millones de pesos a cada uno, porque son 2.000 y pico de millones de pesos que hay pendientes de darle. Pero... bueno, yo creo que sí, que él tiene que cumplir, que después se elimine eso, se corrija eso, o se enmiende eso. Bueno, ese es otro escenario. Ahora muchas gracias Marino, gracias. Pudimos hacerlo ligeramente, pero finalmente lo pudimos hacer. Sí. Gracias a Marino Mendoza por habernos acompañado en la mañana de hoy y gracias a ustedes también por haber terminado junto con nosotros esta propuesta alternativa que es el matutino del país. Un feliz resto del día y ya mañana tendremos la oportunidad de volvernos a encontrar desde las 7 de la mañana por el canal 6. Feliz resto del día.